Muy bien, buenas tardes, queridos hermanos. Eh, Nuevamente estamos comunicándonos a través de estos medios que son las redes sociales, porque seguimos sin poder reunirnos en este lugar. Yo en este momento estoy en el edificio de la Iglesia Asamblea de Dios, de aquí de Bolívar Udri 660, en Arroyo Cabral, de la Asamblea de Dios, para grabar este mensaje que quiero transmitirle y espero que sea de bendición para su vida, tanto para los hermanos que se congregan aquí en esta iglesia, como para quien vea este video que pueda ser de bendición, y también de bendición para este pueblo de Arroyo Cabral. Sabe que me encuentro aquí en el edificio de la iglesia porque gracias a Dios puedo venir, puedo llegarme, puedo transmitir los programas de radio, puedo grabar estos videos. Estoy a 2 cuadras de este lugar, mi casa está a 2 cuadras del edificio de la iglesia, así que puedo estar en este lugar casi todos los días. Y eso es una bendición para mi vida. Pero, no obstante, hay cosas que han cambiado en este lugar. No hace mucho que hemos dejado de congregarnos, apenas van 4 fines de semana o 4 semanas, pero hay cosas que han cambiado en este lugar. Se nota como se nota en una casa cuando estás de vacaciones por un mes y no volvés, cuando volvés hay cosas que no están iguales, ¿no? Y todo edificio es así, cuando no se usa, cuando no se le da el uso que corresponde para lo cual fue edificado, empieza a deteriorarse. Y observaban ayer o hoy, cuando entraba al auditorio del edificio de la iglesia, cómo han ido ganando lugar ya las arañas. Ya a veces para pasar por un pasillo o entrar por una puerta ya tenemos que hacer así. Tengo que hacer así, correr la telaraña porque me pegan en la pelada, en los lentes. Así que con mucha tristeza ver que hay hormigas que están trabajando, que están llevando sus granitos de tierra para un lado, para otro, el polvo sobre las sillas. Y bueno, y es algo que no esperaba tal vez nunca en mi vida ver algo así, esto que está ocurriendo, creo que nadie lo esperaba y en cada situación de vida nos damos cuenta que está ocurriendo algo distinto, ¿no? Así que un poco a uno lo entristece. Este es un lugar que está habitualmente lleno de gente, casi todos los días de semana, porque todos los días de semana hay actividad, mayormente los fines de semana, sábados y domingos, pero también durante los días de semana hay seminario, hay reunión de damas, hay, bueno, distintas actividades que hace que haya gente en este lugar que hoy por hoy no están. Entonces, esto me llevaba a pensar a mí, a meditar sobre el peligro de dejar deshabitado un edificio, cuanto más el peligro de dejar deshabitada nuestra vida de la presencia de Dios, ¿no? Y a través de esto quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 22, el versículo 8, dice lo siguiente. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Fíjese, nos vamos al Antiguo Testamento, al tiempo de los reyes, allí en Israel, y nos encontramos que el sacerdote del templo, el sacerdote Hilcías, con gran asombro, él le dice al escriba Safán: hey, mirá lo que encontré aquí, tal vez abandonado en un rincón, debajo de un mueble, o vaya a saber de qué cosa. Encontré el libro de la ley. Y fue un asombro para ellos encontrar ese libro, pero el asombro fue y encontrarlo en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, aquel templo que era el espacio que Dios había dedicado en pacto al pueblo de Israel, donde estaría su presencia permanente en ese lugar, en el lugar donde iba el pueblo judío, el pueblo de Israel, a buscar la presencia de Dios, porque no había otra forma de hacerlo sino a través de ir al templo, de juntarse ahí en el templo. Por supuesto, diariamente podrían estar orando al Dios, a su Dios, pero
el pacto de Dios había sido que en ese lugar iba a permanecer su presencia en el templo, en el arca del pacto. Y ahora, después de muchos años que habían pasado, del tiempo de los reyes, que la mayoría fue malo, dice la Biblia, solamente un 20% de aquellos reyes fue alguien que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, que no se olvidó del pueblo de Dios, pero el 80% de los reyes hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Y eso hizo que el pueblo se olvidara de Dios, hizo que el pueblo se olvidara de las cosas sagradas, hizo que el pueblo se olvidara de ir al templo. Y ese lugar lo empezaron, el templo, el lugar físico donde estaba la presencia de Dios en aquel tiempo, empezó a ser usurpado por quienes no tenían que ser usurpados, como las arañas, que empezaron a usurpar este lugar, como las hormigas, como el polvo, que empezó a usurpar este lugar porque no podemos habitarlo nosotros. En este caso es por fuerza mayor que no podemos habitarlo. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de los reyes, donde el sacerdote Hilcías se asombra de haber encontrado en el lugar, vaya a saber cuánto hacía que no buscaban de la palabra de Dios, de pronto encontraron un libro de la ley y lo quiso compartir como asombro, porque en aquel lugar, en el templo de Jerusalén, había sido usurpado por los sacerdotes falsos, por los dioses paganos, por la idolatría. Ya el templo el reino del norte, Israel, había sido llevado en cautiverio. ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque en ese tiempo el reino se había dividido en dos. Y el reino del norte ya había sido llevado a cautiverio. Por esta misma razón, por olvidarse de Dios y de su presencia en sus vidas. Ahora el pueblo, el reino de Judá, estaba siendo advertido que lo mismo le iba a pasar a ellos si no se volvían a Dios de todo corazón. Y entra este rey, Josías, y se da cuenta de que se habían apartado de Dios. La palabra del Señor dice en el capítulo 22, versículo 1, dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. En el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Un varón de Dios que se dio cuenta que estaban errándole en algo, que se habían apartado de su Dios. Fíjese, se habían apartado de Dios. El pueblo que había podido disfrutar de los grandes milagros de Dios, de prodigios, de señales, cuando salieron de Egipto y todo el camino y cuando luego conquistaron las tierras. Y llegó el tiempo que se olvidaron de Dios, a tal punto de olvidarse hasta del libro que Dios había dejado escrito a través de sus siervos para que ellos tuvieran la guía que necesitaban cada día de sus vidas. Dice el versículo 3 que a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, o sea, al templo de Jerusalén, Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Una casa abandonada, una casa que había sido deshabitada, un templo, la casa de Jehová, del templo de Jerusalén, había sido abandonado y usurpado por quienes no tenían que estar usurpando ese lugar, ensuciando el lugar, como se está ensuciando este lugar porque no viene gente, porque no viene quien limpia. Yo tengo la bendición de poder venir todos los días casi acá, pero no todos pueden venir, la mayoría no puede venir, no puede congregarse. Y sigue diciendo el versículo 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero de cuyo manejo se los confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces viene el versículo 8 donde dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y el versículo 9 dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, o sea, a Josías, y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Encontraron un libro, rey Josías, allí en el templo, en el edificio que usted nos mandó limpiar. En Hilcías encontró un libro, lo traigo acá, quiere que se lo lea. Y dice que diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y el versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Wow! Se le cayó el mundo encima, por decirlo así, ¿no? Se dio cuenta en la condición que estaba él, se dio cuenta en la condición que estaba el pueblo de Judá. ¿Por qué? Por haberse apartado de Dios, por haberse apartado de la ley de Dios, por haber dejado deshabitado no solamente el templo físico, el edificio físico del templo de Jerusalén, sino lo peor de todo: deshabitaron su vida, deshabitaron su persona de la presencia de Dios. Todos, desde el rey hasta los habitantes del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Y ahí se le prendió la lamparita al rey Josías cuando leyeron el libro de la ley. Qué importante es leer la palabra, mi querido hermano. Qué importante es conocer la palabra de Dios, porque ella nos guía al conocimiento, a la voluntad y al propósito de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Fíjense, estaban desordenados, totalmente alejados de Dios, aunque seguramente en algún momento lo nombraban de su vida, ¿no? Pero no tenían más ni idea de lo que Dios había dicho que tenía que ser sus vidas. Se habían olvidado totalmente. A tal punto que cuando encuentran este libro de la ley, el sacerdote Hilcías, el escriba Safán y ahora el rey Josías quedan asombrados de lo que está escrito en él. Y cuando le hacen clic al rey Josías lo que estaba escrito en este libro de la ley, dice que rasgó su vestido en señal de arrepentimiento, en señal de amargura, en señal de decir: qué mal que estuvimos haciendo las cosas. Y empezaron a cambiar esta situación, ¿no? ¿Por qué vengo a traer esta forma, esta introducción? Porque estamos hablando de dos lugares, de dos edificios. Empecé hablando del edificio de aquí, de nuestra iglesia en Arroyo Cabral, y me fui a hablar del edificio del templo, nada más y nada menos, el templo de Jerusalén, donde moraba la presencia de Dios, aquel templo que por tantos años y aún quedan ruinas. Aún hoy van los judíos ortodoxos al muro de los lamentos ahí, a llorar delante de la presencia de Dios, llorando y clamando que mañana venga el Mesías, mañana viene el Mesías, que mañana va a venir el Mesías, y claman todos los días ahí en las murallas del templo, destruido, donde lo que queda es el muro de los lamentos. Imagínese si no es real la palabra de Dios. Miles y miles de años. Un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, que desapareció de la faz de la tierra. Se extinguió en el año 70 después de Cristo, de la mano de Tito. Vuelve a resurgir en el año 1948 y se vuelve a convertir en nación. Y pueden ir nuevamente aquellos judíos ortodoxos a orar ahí al lugar del templo de los lamentos. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Empecé hablando de cómo un edificio deshabitado entra a deteriorarse, cómo un edificio deshabitado entra a ser ocupado por quienes no tienen que ocuparlo. En este caso arañitas y hormigas, en aquel tiempo sacerdotes falsos, paganos, idólatras, abominación a Dios, a Jehová. Pero, ¿qué pasa si trasladamos eso a nuestra vida espiritual? Y tiene algo que ver eso con nuestra vida espiritual totalmente, mi hermano, totalmente. O ignoráis, dice Pablo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Quiere que la leamos? Para que vea que mi vida, su vida son un templo, no son un edificio, es carne, cuerpo. Pero dice que esta vida, este cuerpo, esta carne es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Si tiene una Biblia ahí con usted, venga y la leemos juntos. A Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, y fíjese lo que dice. Trasladando lo que es un edificio deshabitado a lo que es nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual, nuestra vida es templo del Espíritu Santo.
y dice lo siguiente, versículo 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Ah? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador han recibido en su vida el Espíritu Santo. Cuando Jesús se partía de esta tierra, cuando Jesús dejó a sus discípulos y entendieron que Él moría, que resucitaba y que iban a quedar solos en esta tierra, Él los consoló diciendo: no se preocupen, porque enviaré al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Trino Dios. Dice que enviaría a su Espíritu Santo, el Consolador, porque Él estaba en forma humana y podía estar en un solo lugar a la vez. Pero cuando Él murió y resucitó, que ahora estamos en esa fecha recordatoria de las Pascuas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que no se preocuparan porque Él enviaría un Consolador, y de hecho envió el Espíritu Santo de Dios en aquel día de Pentecostés, cayó sobre todos, dice, los que estaban reunidos en aquel lugar, y hablaban nuevas lenguas extrañas, que no se entendían unos con otros, ¿no? Todos hablaban de una manera diferente cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que mora en vos, el que mora en mí, y el que mora en todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo le decía a los hermanos de Corintios, ¿sabe por qué les decía esto? Posiblemente habían dejado deshabitado del Espíritu Santo sus vidas espirituales. Fíjese, hermano, qué condición habían caído también los hermanos allí en Corintio, la iglesia cristiana, la que había creído en Jesucristo, que habían tenido a Pablo predicándole y enseñándole la palabra de Dios y ayudándoles a crecer en el Evangelio y alentándolos a seguir en este camino. De pronto habían caído en un montón de porquerías, ¿no? De inmoralidad sexual, de idolatría, de fornicación. Y Pablo los tiene que reprender duramente, diciéndole: no es así. Vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios. Ustedes no pertenecen más a ustedes mismos, sino que pertenecen a Dios. El versículo 20 dice, leemos del 19 nuevamente, dice Pablo: o ignoráis, dice, no podés hacer lo que estás haciendo, no podés vivir de cualquier manera, son templo del Espíritu Santo de Dios y tienen que vivir como tal. Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no pertenecéis más a ti mismo. ¿Por qué? Dice versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Querido hermano, que te congregas aquí en la iglesia de Arroyo Cabral, Boulevard Udry 660, en este edificio. La iglesia somos todos los que creemos en Dios. Esto es un edificio que nos alberga para juntarnos, el cual he visto en este tiempo que está deshabitado cómo se va ensuciando y deteriorando. Yo espero, mi hermano, mi hermana, que no pase lo mismo en tu vida espiritual. Por eso hago este video, por eso quiero llegar a tu vida, para alentarte que no dejes deshabitada tu vida espiritual, para que la habite quien no tiene que habitar. Cuando nosotros dejamos deshabitada nuestra vida espiritual, cuando el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros, porque por voluntad nuestra deshabitamos el Espíritu Santo, lo desalojamos de nuestra vida el Espíritu Santo, nuestra vida espiritual queda deshabitada y entran los usurpadores, y en este caso es el pecado, mi hermano, pecado de envidia, pecado de miedo, pecado de mal carácter, ¿no? Porque estamos encerrados y por ahí nos mordemos uno con otro, y no es bueno delante de la presencia de Dios todas esas cosas. ¿Pero por qué ocurren? Porque hemos desalojado tal vez al Espíritu Santo de nuestras vidas. Por eso es tan necesario que en estos tiempos no nos ocurra a nosotros en nuestra vida espiritual lo que ocurre con los edificios cuando son abandonados, ¿no? Sino que tenemos la oportunidad de seguir teniendo ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, esa vida nuestra, que siga siendo, que fluya el Espíritu Santo de nuestras vidas. ¿Cómo? Y que oremos, mi hermano, que leamos la palabra de Dios, que la compartamos, para que no se apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida, para que podamos seguir en la presencia de Dios y no nos apartemos y no quede nuestra vida como deshabitada
y empieza a ensuciarse ¿con qué? Con los pecados de este mundo, ¿no? Porque podemos llamar, pero no son tan graves. Mira, el pecado delante de Dios es pecado, sea chico para tu entender, sea grande para tu entender. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, hermano. Así que tengamos cuidado, que no nos ocurra como los edificios, como el edificio este donde nosotros nos reunimos, como tantos edificios, casas que quedan abandonadas, como el propio templo de Jerusalén cuando fue deshabitado, abandonado por aquellos que iban en la búsqueda de la presencia de Dios. Que tu vida espiritual siga llena, siga habitada por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Orá en tu casa, lee la palabra en tu casa, seguí ministrando a tus hijos de las cosas de Dios. Cantá alabanza, poné alabanzas en tu casa cristianas para que te ayuden a fortalecerte, para que no sea llena tu mente y tu corazón solamente de las cosas malas que están ocurriendo en este mundo, que seguramente están permitidas por Dios, para que el mundo vuelva su mirada a Él, ¿no? Porque cada vez que aconteció algo difícil para el ser humano, ahí es cuando se acuerda o cuando nos hemos acordado de decir, oh Dios mío, ayúdame porque no encuentro solución para este problema que estoy viviendo. Así que seguramente Dios está permitiendo esto. ¿Por qué? Porque Él ama a cada persona de este mundo. ¿Amén? Siempre decimos, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él sigue amando a cada habitante de esta tierra. Y de una forma u otra, así como lo hizo con nosotros, llamándonos la atención a través de un problema para que le buscáramos, sigue llamando, porque hay muchos que todavía son escogidos para Dios a través de Jesucristo. Amén. Así que yo espero que esta palabra te alientes en este tiempo para que busques de la presencia de Dios, para que no te enfríes, para que no quede deshabitada tu vida espiritualmente. Quiero leerte Mateo en el capítulo 5, versículo 8, donde Jesús estaba dando allí el sermón del monte, y en una de sus sermones él decía lo siguiente, dice, bienaventurados los de qué, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay que dejar que tu corazón se ensucie con el pecado, mi hermano, mi hermana. Hay que permanecer limpio, y se puede, porque tenemos un Dios que nos ama, y cuando no lo podemos lograr humanamente, Él nos ayuda para que lo logremos. Así que, por favor, no te despegues de la presencia de Dios. Sigue buscando de Él. Y si quien está viendo este video en este momento nunca recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, nunca leyó la palabra, no tiene idea de lo que piensa Dios, te animo a que busques, a que seguramente alguien va a llegar con una palabra a tu vida, que le prestes atención, que lo escuches. Porque todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que murió y que resucitó, dice, y que lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, será salvo y conocerá todas estas maravillas que están escritas en la palabra de Dios, como están escritas estas cosas que están pasando, porque ahí Mateo 24 nombra todo esto, lo que está pasando. Y si lo lees, te vas a dar cuenta, ¿cómo no? Y a lo mejor vas a decir, te vas a asombrar como Hilcías, como Safán, ¿no? Como el escriba. Hemos encontrado el libro, encontré una palabra en la Biblia que está diciendo lo que pasa hoy. Sí, hermano, sí, amigo, querido. En la Biblia está todo escrito, es el diario del lunes la Biblia. Es el diario del lunes, ya está todo anticipado, las profecías se van cumpliendo. Y lo que queda por cumplirse viene pronto, que Cristo venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, a todo aquel que ha creído en Él. Así que tanto a vos que sos creyente y que este tiempo puede estar afectando tu vida espiritual, no aflojes, mi hermano, mi hermana. Sigue buscando. Esfuérzate. Y a vos que nunca has conocido, que nunca has leído la Biblia, busca un lugar para leer la Biblia, para conocer de Dios. Hay grandes promesas en esto. Acá está todo escrito. Este es el diario del lunes. Estamos sábado. Las profecías se fueron cumpliendo y se van a cumplir todas. Amén. Para terminar, vamos al libro de Apocalipsis,
en el capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 5. Una de las cosas que escribe Juan, estando allí en la isla de Patmos, son las visiones que Dios le mostraba. Y cuando le habla a la iglesia de Sardis, cuando le habla a las 7 iglesias, le habla a la iglesia también de Sardis, una iglesia que era activa, era bastante activa, pero se había descuidado espiritualmente, se había ensuciado espiritualmente, había quedado deshabitada su casa de las cosas de Dios, su vida. Cuando hablo de casa espiritual, hablo de la vida de las personas, hablo de tu vida, de mi vida. Tanto necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y el capítulo 3, versículo 5, pero a pesar de todas estas cosas que estaba haciendo mal la iglesia de Sardis, el Señor le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! ¿Quiere que le demos vuelta? Un día recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu nombre fue escrito en el libro de la vida que se abrirá un día en los cielos. Pero si caemos se borra. Y si vos nunca recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tenés la oportunidad de hacerlo y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y tal vez durante el tiempo en esta tierra tenemos algunas dificultades, pero Dios siempre nos da una esperanza para seguir para adelante. Y a la iglesia de Sardis le decía: mirá, preocupate, porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, decía Jesús, y delante de sus ángeles. Espero que este breve video sea de bendición para tu vida, para quien esté mirando en cualquier lugar, porque a través de las redes ni sé quién lo va a mirar. Tal vez yo le hablo a la iglesia, la cual pastoreo aquí en Arroyo Cabral, pero tal vez alguien está recibiendo esta palabra. Así que quiero orar por ambos. Yo te invito a inclinar tu rostro y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesucristo el Nazareno por esta palabra que quedó escrita, que nos ha revelado todo, Señor. Lo que está escrito es la revelación, Señor, de lo que tú has hecho, haces y harás por el ser humano, porque le amas. A todo aquel que te busca les recibes como hijo. Padre Dios, te pido en este día que seas bendiciendo la vida de cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este video. Señor, que tengas misericordia de nuestro pueblo de Arroyo Cabral y nos libres de esta pandemia. Tengas misericordia de nuestra provincia, de nuestro país y de todo el mundo. Ten misericordia de los hermanos que viven allí en Estados Unidos, también que están en una complicación mucho más difícil que la nuestra. Ten misericordia, Señor. Y a pesar, Padre mío y Dios mío, que tal vez tú has permitido esto, Padre mío y Dios mío, nosotros te clamamos por misericordia, por los enfermos, por los hermanos en Cristo. Señor, te pedimos por los enfermos para que los sanes, para que los libres de mal. Te pido por aquellos que no te conocen, que puedan conocerte y que podamos predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Así cuando tú vienes, Señor, nos vamos contigo. Padre, bendice, Señor, nuestra nación, bendice las autoridades de nuestra nación. Guía, Señor, a nuestro presidente y a quienes están en lugares de autoridad, tanto a nivel nacional, provincial, como aquí en este pueblo de Arroyo Cabral. Bendícelos dándoles sabiduría, paz y Señor, y que puedan gobernar en este tiempo difícil verdaderamente para salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga.